Mis queridos hermanos y hermanas, yo siempre he dicho, y lo he repetido más de una vez en las homilías nuestras, cómo el Señor Jesús, según nos transmite las comunidades primeras, conocía el corazón del ser humano. Es impresionante cómo Jesús conoce tu corazón, a ti que te ríes tanto, conoce vuestro corazón, nuestro corazón, y conoce el corazón del ser humano, sus tendencias, cómo piensa, lo que quiere, lo que no quiere. Y me explico. Este evangelio de hoy vemos una cosa muy clara. Nosotros, la gente sencilla como nosotros, ya siempre hemos visto que aquí a la iglesia no vienen ni los ricos ni los politiqueros, ni los corruptos, no vienen porque no quieren. Aquí no echamos a nadie. La gente sencilla, la gente humilde, la gente, los comunes, como decía aquel politiquero. Cuando hacemos algo malo, generalmente tenemos remordimientos de conciencia, ¿verdad? Generalmente. Ya sabemos que hay mucha gente que no tiene conciencia moral, que hacen cosas malas, que hacen corrupciones, robos, incluso asesinatos, y no tienen ningún tipo de remordimiento, no tienen conciencia moral. Eso lo vemos en nuestro país, no solamente en las grandes esferas, no solamente en las juntas municipales y cosas así, no. Lo vemos quizá también incluso entre esos famosos seguidores de partidos políticos que están totalmente corrompidos por el color. Pero la gente sencilla como nosotros, pues tenemos remordimientos de conciencia cuando hacemos algo que no está bien. Pero en cambio, de aquí viene la cuestión de hoy. Cuando dejamos de hacer cosas que deberíamos de hacer, no tenemos muchos remordimientos. Y hay una cuestión en nuestra reflexión cristiana que es el pecado de omisión. Lo que deberíamos de hacer y no hacemos hace a veces más daño que lo que hacemos. Y no caemos en la cuenta de eso. El rico Epulón no provocó la pobreza de Lázaro. Él no provocó que Lázaro estuviera ahí en el portal de su casa. Pero fue incapaz de tenderle una mano, de mirarlo con cariño, de alguna manera implicarse con él y sacarlo de esa situación. Él fue indiferente al sufrimiento, indiferente a alguien que estaba en la puerta de su casa, que veía cómo comía todos los días opulentamente, mientras él ni las migajas podía agarrar de la mesa que caía de los banquetes que daba el rico. Y vemos que varias veces Jesús nos habla de eso. Ustedes recuerdan el texto de Mateo 25, el juicio final, que es donde nos hemos de mirar nosotros más que nada, cuando dicen: yo tenía hambre y no me diste de comer, tenía sed y no me diste de beber. Jesús no dice: tú fuiste el causante de que yo tuviera hambre, tú fuiste el causante de que yo tuviera sed. No dice eso. Nos dice que tú viste que yo tenía hambre y no hiciste nada. Tú viste que yo estaba en la cárcel y no hiciste nada, que tenía sed, que estaba desnudo, que era forastero, que estaba enfermo y no hiciste nada. Tu indiferencia me mató. Tu omisión, tu no hacer lo que tendrías que hacer, me mató. E insisto, cómo esa omisión y la omisión sobre el sufrimiento, que es lo peor que hay, está entrando muy profundamente en el corazón de los seres humanos, no de San Roque, que también evidentemente, sino de todo el mundo. ¿Cómo uno puede ser indiferente ante el genocidio de Gaza? Explíquemelo. ¿Cómo alguien que sea no cristiano, mínimamente humano, puede ser indiferente
ante 20 y pico mil de niños asesinados y más de 70.000 hombres y mujeres asesinados por una ideología que se llama sionismo que está en Israel? ¿Cómo podemos estar callados? Indiferentes. Vivimos nuestra vida como si no pasara nada. Nos es igual. Incluso apoyamos a ese partido político de nuestro país que está apoyando el asesinato y no nos pasa nada. Nos creemos tan santos y tan ángeles y estamos apoyando con nuestro apoyo y con nuestra indiferencia el asesinato más terrible que ha habido en el siglo XXI o después de la Segunda Guerra Mundial. Y nos quedamos tan panchos. No hablamos. Cuando sale en la televisión, que no sale, se dan cuenta ustedes, en la televisión paraguaya no sale esta situación. Está silenciada por el poder. No interesa la muerte del hermano. Lo que interesa son otras cosas, los tucanos. Eso sí que interesa. Comprar aviones mientras nuestra gente muere de hambre. Eso sí que interesa, ¿no? Robar y robar y robar, los famosos sobres que han salido ahora. Eso sí que interesa, para robar. Pero la indiferencia ante el sufrimiento, da igual. Los jóvenes ni saben el sufrimiento que hay en San Roque y la pobreza tan inmensa que hay en nuestro pueblo, de gente que no puede acceder a medicamento, no puede acceder a nada, gracias a los robos constantes de los de siempre. Y no se enteran. ¿Por qué? Porque los mismos padres, nosotros, no se lo decimos. No les hacemos ver cómo sufre nuestra gente, cómo son maltratados por ser pobres, cómo son despreciados por ser pobres. En San Roque, como no seas rico, como no tengas plata, pobre de ti. No puedes ni ponerte a la esquina a poner la música a todo volumen y molestar a todo el mundo, porque ahí solamente van los ricos. Los pobres no pueden ir, como van a tener un cochazo con un equipo de sonido que vale más que... Y todos callamos. La indiferencia nos hace cómplices. Insisto, el rico Pulón no provocó la pobreza de Lázaro. Él a lo mejor no era el culpable, pero omitió, calló, fue indiferente ante el sufrimiento. Hoy se nos pone enfrente a los cristianos cuál es nuestra actitud ante el sufrimiento en nuestro pueblo, en nuestro país y en nuestro mundo. ¿Podemos seguir callados e indiferentes mientras se pudre la sociedad y nuestros jóvenes viven encerrados en las redes sociales sin importarles nada? ¿Podemos seguir callados en una sociedad en que los macronúmeros parece que van bien mientras vamos cada día peor en los micronúmeros, en los bolsillos de los comunes? ¿Podemos seguir callados mientras cada vez los hospitales funcionan peor? Mueren más niños y personas en nuestros hospitales mientras se roban cientos de millones, números escandalosos en nuestra sociedad por los de siempre. Hoy la pregunta nos la lanza el Señor. Nosotros vemos el resultado. El resultado de Dios es clarísimo. ¿Dónde va el rico Pulón y dónde va el pobre Lázaro? Yo no voy a meterme a hablar ahora del infierno, pero sí del pecado. Que poco hablo del pecado yo, muy poco. Porque soy dominico y los dominicos no solemos hablar mucho del pecado, pero de vez en cuando conviene recordarnos que no todo es indiferente, que no todo vale, que yo puedo apoyar a quien quiera porque a mí me da la gana. No, ni humanamente ni cristianamente. Yo puedo apoyar a quien me dé la gana, como me dé la gana, si estoy apoyando el mal, el sufrimiento, el robo, la violencia, la mentira, el odio, como mucha gente apoya, como si no pasara nada. Es que mi abuelo ya era de este color. A mí qué me importa que era tu abuelo. Eres tú que vas a dar cuenta de tu indiferencia, de tu odio, de tu omisión.
Eres tú el que va a verse cara a cara con Dios. Es que yo no lo sabía. ¿Por qué no lo sabías? ¿Cómo no vas a saber que en nuestro país durante 70 años los mismos han robado todo el rato y nos tienen en la miseria y condenados a ser un país casi sin posibilidad de salir de la pobreza y casi sin posibilidad de salir de la corrupción por culpa de los mismos? Ah, es que yo no lo sabía. Muy tonto eres. O poco lees, o poco inteligente. Yo llevo 27 años aquí y me conozco de memoria, nombre por nombre, persona por persona, cómo se ha destruido este país. Y me avergüenzo de ver jóvenes que van detrás de los mismos que les están quitando su futuro. Jóvenes que están corrompiéndose desde la universidad para conseguir un puesto de trabajo con los mismos, apoyándole a los que han hecho tan difícil que su familia pudiera pagarle unos estudios. Qué vergüenza me da. Yo los viejos ya, ¿qué voy a hacer? Un viejo o una vieja que ha estado detrás de los mismos toda su vida, ya dará cuentas a Dios. Pero los jóvenes, ¿qué pasa? No les decimos la verdad. O al revés, les apoyamos en sus corrupciones. ¿Cuánta gente de aquí, y yo conozco padres que han apoyado las corrupciones de su hijo, colocando a sus hijos en gobernaciones, en parlamento, corrompiéndoles desde jóvenes para que aprendan a vivir robando al Estado, robando a los pobres? No puede ser. No podemos tener un corazón indiferente al sufrimiento que se provoca. La omisión es tan grave como la acción. No podemos tener una conciencia así de ancha, que todo pasa. No hay que ir amargados por la vida, es cierto. Yo siempre le digo a los que se confiesan conmigo que si esa amargura no viene de Dios. Dios nunca amarga la vida a nadie, pero nos cuestiona a todos. Nos pregunta: ¿y tú qué? ¿Como quién? Como el rico Epulón. Tú eres de esos, de los que omiten, de los que son indiferentes, de los que no les importa el sufrimiento del hermano. Mira las consecuencias que pone la parábola de Jesús. Mira las consecuencias. No todo vale, no todo es bueno, no todo sirve. Aunque tú seas contra la iglesia y contra Dios y contra todo, no todo sirve, no todo vale. El Señor Dios puso en el corazón y en la cabeza de cada uno la conciencia moral. ¿O ustedes se creen que en el fondo esa gentuza que nos roba, que está contra la iglesia, que está contra el bien, en el fondo no lo saben? Claro que lo saben, por eso no vienen. Por eso no vienen, por eso no participan, por eso odian, por eso calumnian, por eso mienten, por eso ponen palos a las ruedas del carro de la iglesia, porque su odio, que nace de su pecado, es grande, es grande. Hermanos y hermanas, yo creo que en este siglo XXI, tan llenos de desastres como estamos ahora, porque no solamente yo hablo de Gaza, pero no se olviden de Ucrania. Es terrible lo que pasa en Ucrania también. Pero vámonos al Congo, vámonos a Libia. Vámonos de la iglesia. Vámonos a muchos sitios más de África y veremos, o lo que está haciendo Trump ahora en su país, igual que haciendo Milei en Argentina. Los están destruyendo. ¿Con qué? Con odio, con mentiras, con robos, con engaños. Así se trabaja ahora. Y en Paraguay igual. La ultraderecha trabaja así en todos sitios. Y nosotros hemos de abrir los ojos, hemos de abrir el corazón, hemos de ser capaces de decir no. Claro que eso trae problemas. Claro que me trae muchos problemas a mí. Decir esto que estoy diciendo ahora, que es evangelio puro, me trae problemas y odios de gente de la JAI de San Roque González, que no conocen el evangelio ni tienen conciencia moral.
¿Y qué si me trae problemas? ¿Acaso Jesús murió en la cama? No, lo asesinaron porque fue capaz de decir esto a los fariseos. Mientras ustedes viven bien, mientras ustedes comen bien, mientras ustedes viven bien, su hermano está muriendo, su hermano está sufriendo, su hermano está pidiendo en cada momento justicia. Y Dios, fíjense bien, eso es palabra de Dios, Dios nunca cierra sus oídos al clamor de los pobres. Si eso lo supieran los asesinos, los corruptos y los sinvergüenzas y los cómplices, si eso lo supieran, temblarían. Dios nunca cierra sus oídos al clamor de los pobres, jamás, jamás. Pero nosotros no deberíamos actuar por miedo, sino por opción. Hermanos y hermanas, pensemos en qué lugar estamos. Si estamos en el lugar correcto de la historia o en el lugar pervertido, violento y corrupto de la historia. Pensemos si nuestras omisiones y nuestras indiferencias siguen haciendo tanto malo a Paraguay y a nuestros jóvenes como hasta ahora han hecho. Cambiemos de actitud. Tendamos la mano a todo aquel que nos necesita, pero nunca seamos cómplices de nadie ni de nada que provoque así de sufrimiento en nuestro mundo. Que así sea.